El problema dice: un marco de 3 niveles tiene un peso por nivel de 200 toneladas. Fuerza. La estructura se ubica en la ciudad de Guatemala, del departamento de Guatemala. Consiste en una obra ordinaria. Clase de sitio C, fuente sísmica B y nivel de protección sísmica D. De acuerdo con las normas de AGIS-NSE, calcule la fuerza lateral por nivel, el cortante por nivel y grafique las fuerzas laterales por nivel en la estructura. Cada nivel tiene una altura de 3 metros. El primer nivel tiene un desplante de 1 metro. Modele al marco de concreto reforzado resistente a momento de ductilidad alta con fachadas abiertas. Para comenzar, nosotros tenemos la estructura aquí en una gráfica de líneas donde pues cada nivel tiene o está resistiendo una carga externa de 200 toneladas. Vamos a comenzar recordando algunas de las partes importantes que se obtienen a partir del espectro de respuesta. En este caso dice que es una obra ordinaria. Eso significa que nosotros podemos modelar a esta estructura con cierta ocupación, pero no tan poca, porque sí va a tener una utilidad. Eso o esa clasificación es a partir de la NS1, que habla acerca de las generalidades, administración de las normas y supervisión técnica. También la clase de sitio C, fuente sísmica B y nivel de protección sísmica D, hace referencia al espectro de respuesta. Entonces, para la ciudad de Guatemala, para el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, la clasificación de obra es ordinaria, tipo de suelo C, nivel de protección sísmica D, que eso representa un sismo con 10% de probabilidad de incidencia en 50 años, con un periodo de retorno de 2500 años aproximadamente. Es un sismo que cada 2500 años retorna. Y la fuente sísmica es B. Eso nos sirve para determinar los valores NA y NB, como lo mostramos en un video anterior. Entonces aquí están los parámetros del índice de sismicidad, la aceleración espectral de periodos cortos en roca, la aceleración espectral de periodos de 1 segundo en roca en términos de la aceleración gravitacional. Tenemos los ajustes por condiciones de sitio y por proximidad sísmica. También tenemos los periodos de inicio de meseta, los periodos T sub 0 y TL, y también tenemos el factor de influencia sísmica, que es el factor KD. Para este caso el factor KD es un sismo básico. ¿Cómo obtenemos este valor de KD? Pues es a partir del nivel de protección sísmica. Dado que es D, el sismo tiene una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años, por eso le corresponde un valor de KD. Eso aparece en la NSE2 en la sección de cargas y aspectos sísmicos. En esta parte nosotros tenemos una tabla que nos indica que para un sismo ordinario, donde existe un 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años, se corresponde un factor de 0.66 para ese valor KD que indica la probabilidad nominal de ocurrencia de los sismos. Obtenemos los valores SSD, S1D de la norma, obtenemos pues una tabla de valores que nos permite obtener la gráfica para el municipio de Guatemala, considerando un sitio C, una clase de sitio C y una obra ordinaria. Basándonos en esto, tenemos que construir lo que se nos solicita por acá. Tenemos que tomar las normas AGIS y de acuerdo con estas normas vamos a calcular la fuerza lateral por nivel, es decir, cuánta fuerza sísmica se reparte en cada nivel. El cortante por nivel es la fuerza interna en cada una de las columnas del marco.
y vamos a graficar las fuerzas o estas dos respuestas, las fuerzas laterales y los cortantes en la estructura. Para esto nosotros tenemos que modelar al marco de concreto reforzado como resistente a momento y de ductilidad alta con fachadas abiertas. Muy bien, entonces vamos a comenzar agregando en esta parte lo correspondiente a la norma de AGIES NS3 y en la norma de AGIES NS3 que habla respecto al diseño estructural de edificaciones. Nosotros podemos obtener los parámetros que modelarán este marco de concreto reforzado de ductilidad alta con fachadas abiertas. Para eso tenemos que ir a la tipología estructural y nosotros empezamos a notar que hay varios sistemas. Está el sistema E1, que es estructura de marcos simples. El sistema E2 es una estructura de muros, estructura tipo cajón. El sistema E3 es una estructura combinada. E4, que es una estructura dual. E5, soportes en voladizo y naves. E6, péndulo invertido. Y los sistemas sismorresistentes permitidos según el nivel de protección. Después empiezan algunos detalles adicionales, pero tenemos los sistemas de E1 a E6. Para este caso es claro que nuestro sistema es E1 porque estamos utilizando marcos simples, y aquí únicamente tenemos marcos de columnas y vigas que soportan toda la carga vertical, además de todas las solicitaciones horizontales, en este caso las sísmicas. Los marcos tienen tres características: pueden ser de ductilidad alta, intermedia o en algunos casos baja. Estos son atributos sismorresistentes y aparecen en la tabla que a continuación mostraremos. En esa tabla aparecen algunos factores de ajuste. Esta tabla es la 1.6.14-1. Estamos utilizando la actualización al 2020 de la norma, que tiene los coeficientes y factores para diseño de sistemas sismorresistentes. En este caso nosotros tenemos un sistema estructural E1 porque es de marcos resistentes a momento. Para nuestro ejemplo son marcos de ductilidad alta, y como es de concreto reforzado, pues nos vamos a quedar en esta línea. Es importante ver que hay un nivel de protección, por eso tenemos que recurrir otra vez a los datos que ya teníamos, y el nivel de protección sísmica que nosotros tenemos es D. Así que en la norma nosotros vamos al nivel de protección sísmica D y bajamos, y entonces aquí dice el límite de altura para un nivel de protección D no existe, porque SL es sin límite, es decir, no hay límite para la altura de un marco de concreto reforzado con nivel de protección D para una obra ordinaria. Muy bien, en este caso los factores que vamos a utilizar, bueno, en este caso solo es 8 porque no vamos a verificar derivas. Este numerito CD es para verificar derivas de cedencia, y en este caso solo vamos a utilizar el valor R. El valor R es el coeficiente de modificación sísmica. Vamos a mostrarlo por acá. El factor R es el factor de modificación de respuesta sísmica. Se aplicará para reducir espectros sísmicos elásticos que representan la amenaza sísmica en el sitio. El valor del parámetro R depende de las características genéricas del sistema estructural. Muy bien, cuando nosotros aplicamos este factor R es porque le estamos indicando al espectro que la estructura alcanzará una ductilidad alta. Es decir, nosotros acá podemos dividir entre el factor R, y el factor R para este caso, como es de ductilidad alta, es 8. Mientras más baja sea la ductilidad, o sea, mientras menos pueda resistir desplazamientos altos o grandes, pues el valor de R va a ser más pequeño. Mientras más
sea la resistencia de desplazamientos grandes, pues el valor de R va a ser más alto. Pero esto indica que las estructuras serán más caras y esto pues menos costosas. Eso solo considerando este factor. En una obra real se consideran muchos otros factores adicionales. Entonces en este caso el factor es 8, vamos a dividir aquí entre 8 y lo aplicamos a toda la estructura, y la estructura, claro está, que se modifica porque el espectro tenía una aceleración máxima de 1 y ahora la aceleración máxima es de 0.12. Eso me permite a mí decir, bueno, la estructura va a tener esa aceleración máxima, entonces la estructura va a tener que ser más robusta para poder resistir aceleraciones de ese tipo con esa cantidad de periodo, la misma cantidad de periodo. Muy bien, vamos a regresar esto a como estaba. Listo. Y vamos a hacer esa modificación aquí al lado. Cuando nosotros utilizamos un programa de computación de análisis estructural, el programa regularmente utiliza el espectro de diseño, el espectro ya con el factor de modificación de respuesta sísmica, R. Muy bien, vamos a colocar aquí sistema. El sistema que vamos a utilizar es E1. También vamos a poner por aquí ductilidad alta, porque tenemos posibilidades por acá. Tenemos ductilidad alta, intermedia, baja, y también para muros la misma clasificación, para marcos y muros combinados la misma clasificación. Para un sistema dual solo tenemos ductilidad alta y sucesivamente. Por eso cuando nosotros ponemos acá ductilidad alta, pues nos estamos asegurando que sea esa información correcta. Además nosotros tenemos una altura por nivel. Esta altura por nivel pues va a estar en metros. Vamos a ponerlo por acá. La altura por nivel, como lo dice el enunciado, es de 3 metros cada nivel, pero el primero tiene un desplante de 1 metro. Así que si consideramos esto, 4 metros para el primer nivel, 3 para el segundo, 3 para el tercero, 10 metros en total. Muy bien. Entonces vamos a tener algunos parámetros. Si en las instrucciones aparece que necesitamos determinar la fuerza lateral por nivel, en la norma eso es el CX. Bueno, en la norma le llama CXY porque es un coeficiente de distribución lateral en la dirección X y en la dirección Y. Sin embargo, solo tenemos una dirección para este ejemplo sencillo introductorio, por eso vamos a utilizar solo X. En la norma AGSS NS3 podemos revisar que para el cálculo de ese factor tenemos que seguir lo solicitado en el capítulo 2, que es carga sísmica equivalente. Es decir, lo que estamos haciendo es tomar esta estructura, tomar un sismo real y aplicarle nada más el equivalente de esa fuerza sísmica, pero en forma estática, no en forma dinámica. En forma dinámica nosotros tendríamos que considerar fuerzas variables en el tiempo. Sin embargo, aquí vamos a suponer que en todo momento se están aplicando esas fuerzas estáticas que vamos a calcular y que equivalen al sismo de diseño. Para comenzar, nosotros tendríamos que calcular el cortante basal al límite de excedencia. Este cortante basal es el que nosotros vamos a repartir, es el cortante que estaría experimentando las columnas del primer nivel. Sin embargo, cuando toda la estructura se mueve lateralmente, esas cargas se reparten internamente, así que nosotros tenemos que
calcular el cortante por nivel, pero para eso necesitamos estas dos, el coeficiente sísmico y el peso sísmico o masa sísmica. El peso sísmico en este caso lo especifica o se especifica también en esta norma y en la NSE 2, pero inicialmente el peso sísmico únicamente es toda la carga muerta que hay en cada nivel, y si hay cargas vivas mayores a 500 kilogramos por metro cuadrado, entonces se debe aplicar el 25% de ellas. También el 25% de las cargas vivas, esto se encuentra en la sección 1.11.3 de la NSE 3. Muy bien, como nosotros solo tenemos una sobrecarga puntual, entonces solo esa vamos a usar. Así que regresamos y entonces nos vamos otra vez a la norma. Estábamos en el capítulo 2, ya definimos al peso sísmico, que es solo la carga por nivel, la carga muerta por nivel para este ejemplo, y el coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico es a partir del espectro, entonces se calcula de esta forma, es el espectro de aceleración, pero en función del periodo t. Ese periodo t hay que calcularlo entre r, que es el coeficiente de modificación de respuesta sísmica, y el factor beta d, que está relacionado con el amortiguamiento de la estructura. Pero primero definamos a ese periodo, y ese periodo es el periodo fundamental de vibración. Este dato es empírico, y este dato es empírico porque se calcula así. Esta es la fórmula empírica para el periodo fundamental de vibración. También existe la fórmula alterna, que es a partir de esta expresión. Sin embargo, vamos a utilizar la anterior porque pues para sistemas estructurales E2, E3 o E4 pues se prefiere utilizar esta fórmula de aproximación. Como estamos utilizando el sistema estructural E1, es más sencillo empezar con esta. Es el factor Kt por la altura total de la estructura elevado a x, que es Kt. Kt y x son valores empíricos y experimentales que se usan para calcular y aproximar este periodo. Y nosotros tenemos en las instrucciones marco de concreto resistente a momento de ductilidad alta con fachadas abiertas. Eso está totalmente abierto acá, y eso es importante porque esa información usaremos. Aquí dice que este valor de Kt y X solamente para sistemas estructurales E1 de concreto que reforzado que sean abiertos o con fachadas de vidrio. Aquí están abiertos. Muy bien. Entonces aquí vamos a utilizar Kt igual a 0.047 y X igual a 0.90. Vamos a escribir por acá Kt, que es adimensional, 0.047, y también el valor de X, que es 0.90. Ambas cantidades adimensionales. Listo. Ahora vamos a calcular el periodo. El periodo, basándonos en la ecuación anterior, es Kt por Hn a la X. Entonces decimos, bueno, Kt por Hn a la X y esto nos queda en segundos. Muy bien, ya tenemos el periodo. Ese es el periodo empírico. Para este periodo nosotros tenemos que utilizarlo ahora este ya es un periodo de la estructura, y entonces si regresamos a la norma teniendo ya ese periodo, vamos a calcular ahora los otros factores. Primero voy a calcular SA de t, la aceleración espectral en este periodo, es la demanda sísmica de diseño, pseudoaceleración inducida en función del periodo para una estructura
con periodo T obtenían el espectro de diseño. Muy bien, si yo regreso al espectro, estos son espectros, estos son periodos variables. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a copiar la fórmula que tengo por acá, que habíamos construido en el video anterior, y lo vamos a pegar por acá. Muy bien, esto es SA de T, bueno, pero para el periodo fundamental de vibración que tenemos, esto en términos de G también. Sin embargo, cuando hago clic por acá, sigo teniendo el B37 en todas las casillas, y B37 corresponde a la celda que yo tengo por acá. Así que vamos a hacer una modificación, ya no es B37 lo que yo necesito usar como referencia, sino voy a utilizar lo que está en la celda P10. Entonces vamos a cambiar por acá y vamos a poner P10, donde diga B37, P10, 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 muy bien, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, listo, ya no tenemos ninguna celda B37, así que presionamos enter y sí, pues efectivamente tenemos 1.098. Vamos a verificar. El periodo fundamental de vibración de la estructura está saliendo 0.37. Eso es menor que este valor, TS. Y entonces, como es menor que TS según el espectro, si es menor que TS, pero mayor que T sub 0, y si es cierto, T sub 0 es más pequeño que el valor del periodo fundamental de la estructura, entonces simplemente ponemos SCD, que es este 1.0098. Estamos bien. Ya tenemos la aceleración del espectro para ese periodo. Ahora necesitamos definir el factor beta D, y el factor beta D es a partir de esta expresión que incluye un logaritmo natural, donde aquí epsilon es el amortiguamiento efectivo de la estructura, el cual debe ser tomado como 0.05. Muy bien, entonces escribimos beta D nosotros tenemos por acá entre 1 menos el logaritmo natural, 1 menos el logaritmo natural de epsilon, y epsilon es 0.05, es el coeficiente de amortiguamiento efectivo. Entonces 0.05, esto dará 1 aproximadamente, y ya está. Entonces todos estos valores pues ya los tenemos, son parte del cálculo que estamos haciendo para obtener el valor de CS. Bueno, vamos a colocar aquí el valor de R también, que no lo habíamos escrito, y es 8, el factor de modificación de respuesta sísmica. Si regresamos a la norma, entonces el coeficiente sísmico es el factor SA de T, la aceleración espectral en el periodo fundamental de vibración, entre el factor de modificación de respuesta sísmica y el factor que relaciona el amortiguamiento efectivo de la estructura. Así que es SA de T entre R por el factor de amortiguamiento. Muy bien, este es el coeficiente sísmico. Este es un porcentaje, podríamos escribirlo como porcentaje, pero lo dejamos así en decimales. Este es el porcentaje del peso de la estructura total que se está usando como sismo equivalente. Muy bien. Además, necesitamos verificar estas partes
No vamos a verificar todo, pero vamos a verificar esta parte, que es la ecuación 2.1.4-1 y la 2.1.4-2. En esta parte pues es más sencillo de verificar, porque pues fd regularmente pues vamos a tomarlo como 1, aquí está. Sin embargo, esta expresión para fd que necesitamos aquí y acá se obtiene a partir del factor tf, porque todo lo demás lo tenemos, pero el factor tf es crucial, y el factor tf es el que se muestra aquí. Y esa es la fórmula analítica del periodo fundamental de vibración. O sea, este ya no es empírico, es el periodo fundamental, pero con una ecuación que depende de la estructura, depende del peso por nivel y depende del desplazamiento de cada nivel. Así que pues tendríamos que hacer el cálculo para cada nivel. Podemos hacerlo en otro ejemplo, pero para este caso podemos tomar un valor de TF que se obtiene en esa ecuación mostrada acá para FD, pero para FD nosotros podemos tomar 1, porque tiene que estar entre estos dos valores, el valor de FD, y regularmente utilizando esa expresión pues vamos a tener que usar 1. Así que CS, vamos a calcular acá, CS bueno, CS mínimo, pongámosle por acá, tiene que ser 0.01, aquí está. Y el otro mínimo, vamos a poner aquí mínimo 1. Ahora CS mínimo 0.2, el 0.044. voy a aclarar aquí, el valor de FD que vamos a usar es 1. Pues más adelante, si quisiéramos hacer un análisis más a detalle, tendríamos que hacer este cálculo y pues mostrar el cálculo también de TF. Entonces es 0.044 por el valor de SCD, que eso es del espectro, listo, por el valor de FD entre el valor de beta D, y pues es 1, ¿no? Entonces nos va a quedar igual, 0.0044%. Es decir, esto que estamos poniendo aquí, que es el SCD, lo estamos multiplicando por otro factor que es 0.044, y pues lo estamos multiplicando tanto por el FD entre el factor de amortiguamiento. Listo. Entonces dice que nuestro coeficiente sísmico, si solo utilizamos esta expresión, tiene que ser mayor que este valor que acabamos de calcular y el 0.01. Así que veamos, vamos a tomar el CS definitivo y voy a decir que tiene que ser el más grande de este y de este, y pues me va a salir el que yo calculé con el periodo fundamental de vibración empírico. Listo, esto en unidades de medida dimensional. Ok, ya que tenemos el coeficiente, pues podemos regresar a esta parte del cortante basal, y pues el cortante basal se obtiene a partir del peso sísmico. Entonces aquí vamos a ponerlo en toneladas y aquí en toneladas. Muy bien, pues entonces el cortante basal lo tenemos que escribir como el 12% del peso sísmico.
es 0 porque no hemos definido el peso sísmico. Así que vamos a hacer una tabla para la distribución de carga lateral de sismo, de fuerza sísmica. Tenemos el nivel, tenemos la altura por nivel, tenemos la altura acumulada, también tenemos el peso del nivel. También vamos a calcular un factor que es, bueno, vamos a poner hasta ahí eso y después vamos a ir a la norma. Tenemos el nivel 3, el nivel 2, el nivel 1. En el nivel 1 nosotros tenemos una altura de 4 metros, en el nivel 2 de 3, en el nivel 3 de 3 metros. Vamos a escribir que esto está en metros. Además, la altura acumulada también va a estar en metros. El peso de cada nivel va a estar en toneladas, que si lo vemos pues en la estructura, 200 toneladas, perdón, para cada nivel. 200. Listo. La suma de esto pues son 600 toneladas. Y estas 600 son las que vamos a poner aquí en el peso sísmico. Entonces 600. Muy bien, entonces con eso ya tenemos el cortante basal. Ahora bien, vamos a acumular las alturas. Pues para esto nosotros tenemos desde el primer nivel 4. Y para el segundo nivel es la altura del nivel más el anterior. Y para el tercer nivel es la altura del nivel más el anterior acumulado. Y entonces tenemos una altura total de 10 metros, que es lo que teníamos aquí. Muy bien, ¿por qué es que hacemos esto? Bueno, vamos a ir a la norma. Lo que sucede es que si verificamos, si seguimos avanzando en la lectura de la norma, bueno, tenemos que verificar esto también, pero bueno, para una estructura un poquito más a detalle, en la sección 2.2 del capítulo 2 dice que hay una distribución vertical de las fuerzas sísmicas. Entonces la fuerza que se le va a aplicar a cada nivel de forma equivalente externa es el coeficiente XY por el cortante basal. Es decir, la fuerza de cada nivel va a ser un porcentaje del cortante basal. Este porcentaje depende de esta forma, depende de la distribución de los pesos con las alturas por nivel. Bueno, en otras palabras, tenemos que hacer una tabla donde tengamos el peso de cada nivel, la altura de cada nivel, y hacer todas estas multiplicaciones y después sumar las multiplicaciones para todos los niveles. Pero primero vamos a determinar el valor de K. K es 1 para periodos fundamentales de vibración menores a 0.5. Vamos a revisar para nuestra estructura. Para nuestra estructura tenemos 0.37. Bueno, entonces vamos a colocar por acá un espacio más y voy a colocar el valor de K como 1. En este caso, ¿por qué 1? Repito, porque nuestro periodo quedó menor a 0.5. Nosotros tenemos 0.37, es K minúscula. Ok, entonces como tenemos que hacer este cálculo por nivel, y aquí dice HX es la altura del nivel sobre la base sísmica, es decir, la acumulada sobre la base sísmica, entonces vamos a ir por acá y hacemos esa, o efectuamos esa multiplicación de WI por HI a la K. A las unidades de medida aquí pues no las vamos a colocar por el momento, pero esto es así. Ok, entonces tenemos el peso del nivel por la altura acumulada del nivel
elevado a el valor de K. En este caso es 1. Y pues las unidades para este caso, como acá es 1, pues van a ser en toneladas por metro. Es un momento. Listo. Bueno, solo voy a fijar aquí el valor de K. Vamos a fijarlo. Y ya está. Entonces vamos a calcular. Ahora sí. La suma tiene que dar exactamente 4200 en este caso. Y empezamos. Ya podemos calcular el valor de CXY. Para este caso habíamos dicho que solo es CX, porque solo estamos considerando una dirección. En este caso es lateral, hacia la derecha o izquierda. Muy bien, CX es la multiplicación del peso por nivel por la altura acumulada de nivel por entre la suma de todas esas multiplicaciones. Vamos a fijar esa suma y entonces ahora sí solo arrastramos los cálculos. Muy bien, ya está. Entonces ya sabemos qué porcentaje de fuerza de cortante basal se va a aplicar a cada nivel. Muy bien, entonces por eso, si regresamos a la norma, ya teniendo este coeficiente, pues vamos a calcular la fuerza multiplicando ese coeficiente por el cortante basal. Muy bien, entonces es este porcentaje por el cortante basal. Solo vamos a fijar aquí el cortante basal y lo extendemos. Ok, listo, ya está. Solo para verificar que todo esté bien, la suma de los coeficientes tiene que dar 1, pero bueno, no es importante ver la suma ahora. Ahora el cortante por nivel. Vamos a ver de forma interna cuánto estaría experimentando como fuerza cortante cada columna del nivel. En este caso, si regresamos a la norma, dice que en la distribución horizontal de las fuerzas sísmicas hay una distribución directa. La fuerza sísmica Vx, que ahora sí es el cortante, acumulada desde arriba hasta el nivel X, se distribuirá a los diversos miembros verticales. Bueno, pero aquí vemos, es acumulada desde arriba hasta el nivel X, desde el nivel más alto, y los sumamos hacia abajo, los acumulamos hacia abajo. Entonces tomamos el más alto, solo lo copiamos y los acumulamos, el del nivel más el anterior, el del nivel más el anterior acumulado, y listo. Con eso nosotros ya tenemos el cortante por nivel. Y una cosa importante de ver es que este cortante es igual al cortante basal, y tiene mucho sentido porque pues al inicio habíamos dicho que este cortante es el cortante de la base, ¿no? El cortante que experimenta la base. Vamos a colocar por acá esta distribución y entonces ya tenemos las fuerzas por nivel y los cortantes. Vamos a copiar entonces la estructura. Pues con esto ya estamos terminando el ejercicio, el problema de ejemplo. Tenemos por acá en las instrucciones que hay que calcular la fuerza lateral por nivel, ya lo hemos hecho, el cortante por nivel también, y ahora lo vamos a graficar en la estructura. Muy bien. Entonces, si nosotros nos guiamos por lo que obtuvimos en las tablas, solo me voy a mover mejor para el lado derecho. Aquí las cargas se tienen que dibujar a partir de lo obtenido en esta columna. FI es la fuerza lateral externa por nivel, es la carga equivalente por nivel, así que en esta primera parte yo tengo que colocar 36.026 toneladas. Para el segundo nivel tenemos una fuerza de 21.8,
tener por acá 25.218 toneladas. Y para el tercer nivel visto desde arriba, o el primer nivel visto desde abajo, por acá tenemos una fuerza de 14.41 toneladas. Vamos a corregir esta primera fuerza. Tenemos por acá que colocar una flecha un poquito más grande, porque pues es la mayor de todas las fuerzas por nivel. Listo. Entonces si observamos la distribución, pues es una figura triangular, y en forma triangular pues están aplicando las cargas externas laterales equivalentes al sismo de diseño. Ahora bien, nosotros podemos dibujar el cortante de cada nivel. Recordemos que si nosotros analizamos solamente a la estructura, el cortante va a ser igual en este nivel. Tenemos un cortante mayor acá y tenemos un cortante mayor por acá. Bueno, pues nosotros podemos dibujar el cortante por nivel, llamémosle justo antes del nodo, equivalente a 36.026 toneladas. También tenemos por acá justo antes del nodo una fuerza mayor de 61.244 toneladas, y en la base tenemos una fuerza aún mayor de 75.654 toneladas. Con esta información nosotros terminamos el cálculo y la esquematización en un marco de 3 niveles de las fuerzas verticales y laterales equivalentes. Más adelante mostraremos cómo verificar estas fuerzas en un programa de análisis estructural como SAP 2000.